La palabra dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Amén. estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor Amén. añada revelación Amén. Así a sea, su palabra. Señor. Amén. Cuando vamos a ir al tiro a la exhortación de la palabra, y cuando nosotros hablamos acerca de este tema, ¿cierto? Que es la muerte, casi nadie le gusta hablar el tema de la muerte. Casi todos hacemos proyectos y planes para vivir, ¿cierto? Y en eso se va desgastando nuestra vida, en tratar de tener un pasar cómodo, ¿cierto? Pero en este andar de la vida muchas veces nosotros caemos en lo que conocemos como depresión, ¿cierto? Depresión o en ansiedad, y eso a veces nos quita el deseo de vivir. Y eso lo podemos encontrar también en la Biblia. Podemos encontrar un claro ejemplo con el profeta Elías, cuando él, después de matar a muchos baales, teme a la reina y va a esconderse a una cueva. Y ahí espera un tiempo prudente hasta que Dios le va a visitar, ¿cierto? Y después, cuando nosotros leemos el libro de Job, pasa algo similar con Job. Job dice: desearía no haber nacido, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice estas palabras, ¿cierto? Cuando uno se quiere refugiar o esconderse de los demás, cuando ya no quiere saber nada más acerca de la vida, es porque está pasando por un estado psicológico que pone la vida de la persona en peligro. No es que realmente la persona no quiere vivir, sino que no quiere vivir la vida que está viviendo, ¿cierto? Porque si usted le pregunta: entonces, ¿quieres morirte ahora? La verdad es que buscan la ayuda para poder encontrar un motivo para seguir viviendo. Pero no siempre nosotros o las personas que están alrededor nuestro están capacitadas para darnos una palabra de aliento. No siempre encontramos a la persona indicada que nos diga la palabra correcta para poder seguir adelante, para levantarnos otra vez. Una palabra con sabiduría, una palabra que le estimule a decir: yo voy a seguir adelante, cueste lo que cueste. Muchas veces la persona que tenemos alrededor y le contamos, nos dice una palabra que en vez de levantarnos el ánimo, nos deja más abajo todavía. Porque, por ejemplo, más de alguna persona le ha dicho: son puras tonteras, ¿qué problema va a ser tan grande? ¿Cierto? Dice, y al decirle así, minimiza lo que usted está sintiendo. O sea, usted puede estar muy mal por dentro, destruido, y lo único que necesita es una palabra de fe, de aliento, para levantarse, y con estas palabras lo que hacen es bajarlo más todavía, ¿cierto? Cuando le dicen: mira, lo que tú estás pensando es una tontera, no puede ser para tanto, ¿cómo va a ser posible? Y eso nos limita, ¿cierto?, nuestra capacidad de reacción, y seguimos sumergidos en el lugar donde estamos, porque pensamos que todos nos van a dar una respuesta similar o igual a esa. Y cuando nosotros vamos en este camino de la vida, ¿cierto?, cuando nosotros somos niños como Alvarito, empezamos a escuchar las palabras que nos dicen los mayores, a veces de los padres, ¿cierto?, el padre, la madre, las personas adultas, ¿cierto?, que tienen dichos que, sobre todo antes, hoy en día ya no se ve tanto, porque como hay tanto coach motivacional, ha ido cambiando como el lenguaje de las personas. Hoy en día como que la gente se atreve un poco más a hacer cosas. Pero antiguamente, cuando yo era niño, muchas veces le decían: mira, el que nace de chicharra muere cantando, ¿cierto? Y esto quiere decir que si su papá era un albañil, entonces usted tenía que ser albañil. Si su papá era ayudante en la construcción, usted tenía que ser ayudante en la construcción, ¿cierto? No había
un panorama más arriba de eso, porque era lo que la sociedad le decía a usted que tenía que hacer, que eso era lo correcto, ¿cierto? Pensar en los años que iba yo, con suerte se llegaba a cuarto medio. O sea, si llegaba a cuarto medio era que fantástico. Porque la mayoría, muchos no tenían ni siquiera estudios. De los adultos, no tenían estudios. Otros que llegaban a octavo se llegaba a sexto en ese tiempo. O sea, los adultos en ese tiempo llegaban a sexto año básico, y después venía la enseñanza media. Entonces muchos no llegaban ni siquiera a cumplir la preparatoria, por decirlo de alguna manera, y se quedaban en eso. Y después aprendían un oficio y con eso ellos se enfrentaban a la vida, ¿cierto? Y no había tampoco un consejo de parte de los adultos que venían antes que ellos, porque los adultos habían sido enseñados de la misma manera. ¿Entiendes? Entonces era un ciclo que se repetía. Era un círculo del que no podían escapar, porque se iba transmitiendo la misma enseñanza de generación en generación. No era que hubiese un libro que así tienes que enseñar a su hijo, sino que era a través de nuestra boca enseñábamos a los más pequeños a hacer lo mismo que nosotros habíamos hecho, fuera bueno o fuera malo, ¿cierto? Habían cosas buenas y habían cosas malas. Como les digo, se cargaba al niño con esta mochila que eran los procesos que habían vivido ellos anteriormente. Bueno era en el sentido de que se le enseñaba al niño a respetar a los mayores, a escuchar. Y los niños escuchaban a los adultos. Yo me recuerdo que yo pasé muchas veces, mucho tiempo escuchando a una persona que le gustaba contar historias. No sé si las historias eran ciertas o no. Él se llamaba Carlos. Y él se paraba en la esquina y los jóvenes se acercaban todos a él para escuchar las historias que él tenía. Si él hubiese sido en este tiempo que estuviera vivo, tendría un canal y lo tendría lleno de visitas, porque tenía historias muy entretenidas. La gente le decía, a los jóvenes, le decían, oye, ya, pues Carlos, cuéntanos una historia. Y él decía, ya, pues cómprenme una Coca-Cola. Y partían, le juntaban plata, porque en ese tiempo no es como ahora que cualquiera se compra una Coca-Cola, porque en ese tiempo eran escasas. Entonces le juntaban la plata y llegaban a donde él, le decían, ya, cuéntanos una historia. Y empezaba él a contarle de sus viajes, vivencias, como le digo, no sé si eran ciertas o no, porque eran muy maravillosas las historias. Entonces no, como que uno decía, será cierto o no, pero no importa, igual las escuchábamos. Eran buenas, eso. Entonces cuando nosotros vemos que antes había esta comunicación de los niños con los adultos, entonces había esperanza de que el mundo fuese mejor. Pero estaba esta otra parte, ¿cierto?, que iba en contra, que era que los adultos decían, más vale pájaro en mano, ¿cierto?, que ciento volando. Y eso limitaba al joven a tener una expectativa más allá de lo que sus padres habían sido. Cuando nosotros podemos cambiar esta parte sin perder lo otro, que es el respeto y el escuchar a los adultos, entonces quiere decir que vamos a poder construir una sociedad de buena manera. Cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos entender que Dios nos da los lineamientos para poder ser una buena sociedad. Si nosotros respetáramos lo que dice la palabra de Dios, tendríamos un país bendecido. Amén. Y de hecho, si usted respeta la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, va a tener un hogar bendecido. Amén. Pero para eso hay que empezar a trabajar desde niño a enseñarle la palabra de Dios. Amén. No a enseñarle el castigo de Dios, sino la palabra de Dios. Decir por qué Dios nos bendice. Y también enseñarle a través, por ejemplo, de los proverbios, el por qué viene, no el castigo de parte de Dios, porque Dios no le va a castigar. Son las consecuencias de nuestros errores los que nos pasan la cuenta. Y eso es lo que la gente muchas veces dice, Dios te va a castigar. Y no es así, sino que son las consecuencias de nuestra suma de errores los que nos llevan a pasarla mal en esta vida. Entonces, cuando nosotros sumamos una cantidad de errores bastante grande, solemos caer en lo que llamamos, ¿cierto?, una depresión. Amén. Pero hoy en día, ¿cierto?, como les dije, hay personas que se dedican a trabajar en la psiquiatría, ¿cierto? Y cuando uno ya está en un nivel de que no puede afrontarlo solo, entonces es necesario recurrir a la ayuda profesional. Y eso no va en contra de la fe. Porque si usted se quiebra una pierna, ¿usted se va a poner a orar? ¿O se va a ir directo a la urgencia del hospital?
Se va a ir a la urgencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí usted sabe que le van a sacar una radiografía para ver qué tan dañado está, y después le van a poner yeso y se va a pasar el dolor, ¿cierto? No se va a quedar en la casa orando porque sabe que es más rápido ir, o sea, al hospital, o sea, es lo correcto. Para que el hueso se pueda soldar otra vez, tiene que poner yeso. Amén. Con esto no estoy diciendo que Dios no pueda hacer la obra en las personas, sí puede hacerla. Pero si están las cosas ahí puestas para poder usarlas, entonces yo tengo que utilizar lo que Dios pone a mi alcance. La solución que Dios me ha dado. Una vez yo di un ejemplo y el hermano no me creyó, porque no me entendió el ejemplo. Yo decía, mire, si a usted Dios le da la capacidad de hacer un sándwich, vaya con ese sándwich y póngase en un lugar donde pase harta gente, ¿cierto?, en las construcciones, y venda esos sándwiches. Y hay un hermano brasileño que cuenta su historia y cómo él surgió a través de esto. Entonces, ¿qué es lo que es esto? No es que yo le estuviera diciendo al hermano, mire hermano, usted mañana cómprese, no sé, 5 kilos de pan, compre chancho, compre queso y véndalo. No era eso, sino que era de acuerdo a su capacidad. Esta persona que contaba, ¿cierto?, su historia, dijo, lo único que se me ocurre es hacer pan, sándwich, era cocinero, y venderlo. Y le fue bien. Primero partió él, y después contrató a otras personas. Después ya él no trabajaba, él entregaba nomás. Y cuando yo digo este ejemplo, no es para que usted vaya corriendo a hacer sándwich, sino que lo que Dios le dio a usted, ¿qué es lo que usted sabe hacer? ¿Cierto? Por ejemplo, el hermano contaba el otro día que él sabía hacer dulces. Entonces, de acuerdo a su capacidad, ¿cierto?, a lo mejor hay alguno de estos dulces que se puede hacer de forma artesanal y los puede ofrecer en los almacenes, ¿cierto? A lo mejor la primera vez va a vender pocos, pero la segunda vez ya va a vender un poco más, y a medida que se vaya dando a conocer va a poder hacer más entregas, y así. Y de esta manera, cuando a él le vaya bien, va a ir cambiando su mirada, su expectativa, y va a ir buscando más, y va a decir, bueno, en verdad yo puedo salir más adelante de lo que me dijeron. O sea, yo valgo, y al ver que le va bien, va a decir, yo valgo más de lo que me dijeron también. Hay una historia que dice, Dante Gebel la cuenta, no sé si alguien aquí escucha a Dante Gebel. Es un predicador. Entonces él le dice que vienen los nietos y le preguntan a la abuela de él, ¿a quién quería más? Y yo creo que a más de algunos le han hecho esta pregunta, ¿cierto? Y él dice, y la abuela le dice, yo a todos los quiero por igual. En mi corazón, dice, yo tengo muchos lugares, y cada vez que nace uno, yo habilito uno para esa persona en especial. Entonces dice, ese lugar, por decirle un nombre, es para Isabel. Y en el lugar de Isabel guardo los recuerdos que tengo con ella, las vivencias que tengo con ella, las experiencias que tengo con ella. Y en el lugar que es para Juan, tengo las cosas que Juan ha hecho, tengo las cosas que viví con él, tengo sus primeros pasos, tengo su crecimiento, ¿cierto? Y así, para cada uno tenía un lugar especial. Entonces, no les dijo, mira, este es mi regalón, sino le dijo, todos son especiales y para todos tengo un lugar. Y la palabra dice, la palabra de Dios dice que Jesús fue a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. No dice, si ustedes me siguen, yo le voy a quitar la morada a uno que esté antes y se la voy a dar a ustedes si ustedes son más fieles. No, sino que dice que fue a preparar moradas para todos, ¿cierto? Y en esas moradas que están preparadas, ¿cierto?, hay una para cada uno de nosotros. Amén. Una especialmente hecha con su nombre. Una especialmente hecha con su nombre. Y en ese lugar se están guardando las cosas que usted ha hecho en el caminar de esta vida. No lo malo, porque dice que cuando nosotros venimos a la cruz del Calvario y pedimos perdón, ¿cierto?, por nuestro pecado, dice que somos nuevas criaturas, somos hechos nuevas criaturas. He aquí, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Amén. ¿Cierto? Y cuando nosotros vemos esas cosas nuevas, esas cosas son las que Dios va guardando, ¿cierto? Quizás hemos pasado por momentos de dificultad, como le decía, quizás hemos pasado momentos difíciles, pero usted ha podido sobrellevarlo y ha podido pasarlo porque a lo mejor se ha entrado en oración, en ayuno, ha ido al lugar, ¿cierto?, a un anciano de la iglesia y le ha dicho, hermano, ¿qué puedo hacer? Hermana, ¿qué puedo hacer?
y de acuerdo a la palabra que le han dado, usted ha hecho, y entonces el Señor ahí ha guardado ese recuerdo de cuando usted quizás derramó lágrimas, pero a pesar de eso se levantó igual, ¿cierto? Porque el camino del Evangelio no es un camino en donde todo se lo van a dar, donde todo lo va a recibir. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que son de perdición, pero el camino que entrega a Dios dice que Él es la lumbrera de ese camino. Amén. Entonces, si hay luz en el camino, usted no se puede equivocar, no se puede caer. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, en esta palabra, que a Jesús lo estaban preparando, ¿cierto? Si usted toma el total del mensaje, a Jesús lo estaban preparando, dice, para la muerte. Pero ¿quién de nosotros se prepara para la muerte? ¿Quién de nosotros medita en cuando llegue el momento final? ¿Quién de nosotros piensa, ¿cierto? Si en algún momento preparé espiritualmente a mis hijos para el día en que yo no esté. Yo en alguna ocasión he comentado que tenía un compañero de trabajo, que él me contaba que su abuelita oraba siempre por él, que él no creía en Dios, pero que sí respetaba a su abuelita. Hasta que vino un día en que él se fue del trabajo y como me tiene por contacto, me dice: Gerardo, mi abuelita falleció. Bueno, y ahí yo le puse, escucha, lo lamento, y todo lo que uno escribe cuando parte un ser querido de la otra persona, ¿cierto? Yo no le puedo decirle, yo también lo siento, porque a la abuelita no la conocía, pero sí sé que él la quería mucho, porque fue la persona que lo crió. Entonces, era un momento difícil para él, pero después, como a los 2 meses, él me escribe en Facebook, pero no en privado, sino en público. Me escribe él, me dice: Gerardo, necesito las oraciones, por favor, ora por mí. Entonces él, lo que conversamos quizás en algún momento en el trabajo, yo le dije: la persona está cubierta mientras hay alguien que está orando por él. Amén. Mientras hay alguien que está de rodillas, otro puede permanecer de pies, ¿cierto? Y los grandes predicadores, eso es lo que dicen: yo estoy de pie, yo estoy predicando porque hay una iglesia que está de rodillas tras mí. Amén. Que es la que pide la gracia, que es la que pide porque me guarde, porque me cuide Dios, ¿cierto? Así y cuando nosotros hacemos eso, entonces vamos a recibir palabra de Dios. Amén. Y este joven ahí empezó a entender que uno verdaderamente sirve el que alguien esté orando por usted, porque si no, él, si hubiese tenido duda, a lo mejor me hubiese escrito por interno. Amén. Me hubiese dicho lo que necesitaba. Pero él lo hizo público para dar en cierta forma testimonio de que él necesitaba que alguien orara por él. Amén. Entonces, cuando vemos aquí, cierto, que esta mujer que llega y unge, derrama, cierto, este perfume de alabastro, que era un perfume muy caro. Yo no recuerdo, me recuerdo que en otra de las escrituras sale más o menos y uno puede sacar la cuenta cuánto valía, pero era mucho dinero. Salario de un año. Mi salario mínimo de un año. Un salario mínimo de un año, decía. Entonces, imagínense, son como, hacía 10 meses son 4 millones de pesos o algo así. 4 millones 8 serían en un año lo que valía ese perfume si lo trasladáramos a este tiempo. Entonces, claro, dice que, y aquí en este relato por lo menos dice que todos los discípulos dijeron que era un mal gasto, ¿cierto? El hacer eso, un derroche, como diría uno de por ahí, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve esto, entendemos que ellos todavía no entendían lo que estaba pasando. Todavía no podían entender lo que iba a suceder con el Maestro, lo que iba a suceder con Jesús. Todavía no lo podían ver en la dimensión que Jesús había presentado en esta tierra, ¿cierto? Cuando nosotros vamos creciendo en lo espiritual, vamos viendo otra dimensión. Cuando nosotros recién llegamos al Evangelio, lo importante es ver a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Esa es la base. ¿Por qué somos perdonados? Porque Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, cuando alguien le dice: oye, pero ¿cómo va a ser tan fácil que Dios te perdone? Y no es así. O sea, es fácil porque uno se arrepiente y viene el perdón de Dios a nuestra vida. Pero Jesús fue quien pagó para que nosotros pudiésemos recibir el perdón. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos las escrituras, cuando vamos al libro de Isaías, podemos tener como una fotografía o nos relata aquí
¿qué fue lo que sucedió? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Y aquí habla de Jesús. Ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Cuando nosotros vemos este relato, entonces podemos entender de que fue difícil para Jesús poder vivir este momento, porque no lo hizo en la deidad que él era. Era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Amén. Por lo tanto, si usted le pellizcaba, le dolía. Si usted lo insultaba, también le dolía. Y dice el relato que ellos, cuando le acusaban, le escupieron. Y él lo soportó para poder llevar adelante la salvación. Le azotaron. Y quizá la mayoría aquí ha visto Jesús de Nazaret, donde la creación de Franco Sefirelli, que no es tan cruda como la que hizo después Mel Gibson, pero la que se acerca más a la realidad es la de Mel Gibson, en donde se ve que el látigo con el que le castigaron rasgaba su cuerpo, rasgaba la carne. Entonces, cuando nosotros nos hacemos siquiera un acercamiento a lo que él vivió, nuestra vida se va transformando. Si usted hicieron, mire, el otro día, entre todas las cosas que aparecen en TikTok, había un experimento social que hicieron en donde a la persona le cubrían los ojos y después le sacaban la venda, y en el intertanto que le ponían la venda, lo cegaban, por decirlo de alguna manera, venía una persona vestida igual que Jesús, o sea, con la corona de espinas, maltratado, golpeado, herido, y después le sacaban la venda a la persona y quedaba enfrente de aquella persona que estaba haciendo el papel de Jesús. No quedaba nadie indiferente, pero más de alguno se derramaba en lágrimas, porque es distinto cuando le cuentan a cuando usted puede hacerse una semejanza de lo que fue en realidad, cuando usted puede verlo en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera. Yo he estado pasando por un proceso medio complicado en mi vida, y aún así se me hace difícil de repente seguir adelante, caminar. Y usted dirá, pero es predicador. Y otros dicen, ¿usted trabaja en esto? Entonces yo le digo, es un trabajo, es un trabajo. Entonces me dicen, ¿y es remunerado? De la manera que usted piensa, no es remunerado. Entonces, mire, la primera vez que yo llegué a esta conclusión, que era un trabajo, porque la mayoría, no sé cómo lo puede ver de otra manera, no hay otra manera, porque es una forma de vida. Es algo que va a señalar su forma de ser, su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de expresarse, sus límites cada día, sus limitaciones también. Entonces la primera vez que me dijeron a mí, vas a trabajar, y yo iba a la iglesia, fue mi hija que está ahí atrás, pero cuando ella tenía 4 años. Entonces yo le dije, no, yo voy a la iglesia. Me dice, a trabajar. No, le dije yo, voy a la iglesia, vaya a trabajar. Entonces después yo, para dejarla contenta, le dije, sí, voy a trabajar. Entonces me fui a la iglesia, pero eso me quedó dando vueltas. Me quedó dando vueltas en la cabeza, y es un trabajo. Porque usted tiene que preparar lo que va a decir. Tiene que tomarse el tiempo para tomar nota, para escribir algo, para entregar algo, para que ese algo le pueda servir a otra persona para que se pueda levantar.
aunque usted a lo mejor esté en las mismas condiciones o esté pasando un momento difícil. La mayoría de las veces en que cuando partió mi madre del escenario de esta tierra, me tocó ir a la iglesia. Y no me dijeron, mire, quédese en la casa porque entiendo el momento difícil que está pasando. Me dijeron, vamos a la iglesia. Cuando partió mi padre fue lo mismo. Y así yo he entendido que el camino del Señor es un camino en el que hay que esforzarse para llegar, para seguir adelante. No es en mis fuerzas. Amén. Porque yo reconozco que si fuera en mis fuerzas yo no sería capaz de haber seguido adelante. Pero hay situaciones en que la cosa, si usted piensa que es difícil perder al padre, a la madre, hay situaciones aún peores, pero que esas las vive cada uno en el ser interior de cada uno de nosotros. Y eso es cuando Dios derriba su fortaleza. ¿Cuál es su fortaleza? Cada uno tiene una fortaleza distinta. Para algunos es el padre, para otros es la madre. Entonces cuando le es quitada el padre y la madre sienten un dolor que no pueden asimilar otro, porque es el lugar de refugio que ellos tenían. Entonces ese lugar ya no va a estar más. Ya no va a poder ir más porque la mamá partió, porque el papá partió. Y entonces se derrumba la persona al punto que hay un dolor en su vida que es indescriptible. Para otros es la pareja. Quizás uno pueda pasar muchas dificultades, pero siempre hay alguien ahí que le está esperando para abrazarle, para consolarle, para decirle, a lo mejor no decirle nada, pero con su presencia le ayuda a sobrellevar las cosas que usted está pasando. Y cuando esa persona le falla, entonces usted se derrumba por completo. Cae la fortaleza que tenía, ladrillo tras ladrillo. Y no hay nadie que pueda edificarla. ¿Quién va a poder decirle una palabra de aliento? La primera desilusión que yo me llevé de este tiempo, porque yo no me desilusiono, porque yo sé que todas las personas siguen siendo personas, creyentes, pero siguen siendo personas, entonces se van a equivocar. Pero cuando yo necesité más una palabra de aliento, me di cuenta que no importa los años que usted lleve en el Evangelio, no todos están capacitados para dar una palabra de aliento. Amén. Yo conozco unos hermanos que me han ayudado mucho en estos años. Han sido más que conocidos, más que la persona que me vende el desayuno por las mañanas, sino que nos acompañamos mutuamente, conversamos, y ellos llevan muchos años en el Evangelio. Y cuando yo le conté lo que me estaba pasando al hermano anciano, él me dice, hermano, no sabe cuánto lamento no tener ninguna palabra para poder decirle. No tengo ninguna palabra que le pueda hacer sentir mejor. Y entonces yo me cuestioné y dije, o sea, llevan muchos años en el Evangelio y no están preparados para decirle una palabra para que la persona que está mal se pueda levantar. Y seguramente ninguno de nosotros está preparado para que cuando a usted se le caiga su fortaleza, yo le ayude a levantarla. Yo le pueda decir, vamos hermano, consigamos ladrillo, cemento y levantemos su fortaleza otra vez. Solamente Dios es el que puede levantar su fortaleza. Solamente es en Dios en donde yo me puedo ir y refugiar, como decía la alabanza. Porque no hay nadie que pueda conocer nuestro corazón tanto como lo conoce Dios. Para Dios no hay nada imposible. Entonces cuando yo veo la dificultad que está en mi vida y encuentro que no hay muchas posibilidades para alivianar la tristeza que hay en mí, la dificultad que estoy pasando, y veo que aquellos que a lo mejor llevan más años que yo en el Evangelio tampoco tienen esa capacidad, ¿qué es lo que me queda como creyente? Es una prueba difícil. Algunos dicen, ¿para qué voy a seguir en esto si no me puede quitar el dolor que siento? Y se van del Evangelio. Y otros se vuelven a la fortaleza segura que es Cristo Jesús. Porque Él fue el que vino a dar su vida por nosotros. Entonces yo quisiera
Amén. que usted pudiera por un momento mentalizarse en aquella cruz del Calvario, en la que fue crucificado Jesús para que nosotros pudiésemos levantarnos y tener una oportunidad de poder vivir, pero de poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, prepararnos para la muerte. De eso se trata la vida. La vida es que cuando yo llegue al final de mis días pueda estar tranquilo y pueda encomendar mi alma a Dios. Cuando usted escucha los relatos de la Biblia, no estaban ellos pidiéndole a Dios que les diera un lugar seguro para vivir. No estaban ellos pidiendo que les diera riquezas, sino que encomendaban su alma a Dios para estar con Él. Y con esto yo no le estoy diciendo que usted no se prepare para la vida, sino que también busque el otro lado, que busque el estar en el camino de Dios. Amén. Para que cuando llegue el momento de partir de esta tierra, podamos estar seguros de que vamos al lugar correcto, en el lugar donde hay muchas moradas. Amén. ¿Cierto? A veces parece que en la vida nosotros vamos caminando y pareciera que hay una nube sobre nuestra cabeza. Y vemos todo oscuro. Y vamos caminando de esta manera, ¿cierto? Vamos caminando cabizbajo, cabeza agacha. Y vamos a ver todo oscuro. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez que se ha puesto una nube, de verdad, y esa nube oscurece el lugar donde usted está. Y si usted se queda con la cabeza agachada, va a ver que está nublado. Pero si usted levanta la cabeza, va a ver que un poco más allá hay sol. Entonces va a decir, no está nublado, es solo una nube que va pasando y en algún momento se va a quitar. Y así muchas veces son los problemas en la vida. En algún momento van a pasar. Pero lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Cuando no tengo fuerzas, cuando quizás he perdido, ¿cierto? Como le dije, el momento más difícil de la vida del hombre es cuando cae su fortaleza, cuando siente que ya no tiene piso en donde pararse. Lo primero que tiene que hacer, ¿cierto? Es levantar la vista, pero la vista ponerla hacia Dios. Comentaba el relato del rey Nabucodonosor, que él no podía clamar en ese momento, porque no estaba capacitado para hacerlo, pero dice que él levantó la vista y miró. Cuando Job se dio por rendido, entonces prestó oído para escuchar la voz de Dios. Cuando yo vea que ya no tenga esperanza, entonces yo empecé a levantar nuevamente la vista a Dios. Y quizás esto a lo mejor no le va a servir a usted, pero a lo mejor sí. Cuando yo vi que ya no había fuerza en mí para orar, porque ya no tenía que orar, no sabía qué pedir, no sabía la dirección, no sabía qué hacer, entonces le dije, Señor, por favor, por fe llévame a la cruz, para recordar por qué es que yo partí caminando en esto. Porque no es que a mí me predicaron, y yo siempre he tratado de saber por qué llegué a los caminos de Dios. Porque yo era niño y deseaba, anhelaba estar en una casa de oración. No era que mi madre o mi padre o mi abuela sí, pero yo en ese tiempo era muy pequeño. Mi abuela iba a la iglesia. Amén. De hecho, aquí antes hubo un ejército de salvación. Amén. Pero yo ni siquiera tengo recuerdos de la abuela que vivía aquí, no tengo recuerdos. Amén. No recuerdo de ella. Sé que existió porque la gente cuenta que hubo aquí un ejército de salvación. Pero cuando ya no había fuerza, cuando ya no quedaba nada, entonces yo empecé a pedirle a Dios que por misericordia me llevara nuevamente a la cruz del Calvario. Y poder yo, en visión, poder ver la cruz de Jesús y arrodillarme debajo de esa cruz. Porque no hay lugar más seguro para el hombre que a los pies de Jesús. Amén. Amén. No hay lugar donde usted Señor esté más Jesús. protegido que bajo los pies de Jesús, que a los pies de Jesús. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre ciego de nacimiento que después que recobró la vista
le dijo, Jesús se paró frente a él y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y le dijo, ¿quién es para creer? El que está frente a ti, Él es. Y dice que le adoró. No preguntó, no pidió pruebas, no dijo, muéstrame otro milagro, nada. Sino que dice que le adoró. Se arrodilló delante de Él y le adoró. Y ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Si yo quiero sentir un cambio en mi vida, si yo quiero renovar mis fuerzas, si yo quiero volver otra vez al camino, pero no igual que antes, sino con fuerzas renovadas, entonces yo tengo que pedir a Dios que me muestre, ¿cierto?, a aquel que dio su vida por mí, porque entonces yo voy a estar eternamente agradecido de aquel que dio su vida por mí, de aquel que fue golpeado por mí, de aquel que fue abofeteado por mí, de aquel que fue escupido por mí, aquel que recibió todo lo que yo merecía recibir por mis malos actos, lo recibió Él y Él murió en la cruz por mí. Entonces cuando yo empiezo a comprender eso, que hubo otro que se puso para que yo no lo padeciera, entonces ahí yo entiendo que tengo que tener mucho agradecimiento en mi corazón para Dios. Tengo que tener agradecimiento para agradecer por lo que hizo ayer, por lo que hizo hoy, por el alimento, por el sustento, por la vida, por la salud, ¿cierto? Entonces cuando me preguntan a mí, ¿recibe usted pago, mi compañero de trabajo, por lo que usted hace? Yo le dije, no, de la manera que ustedes lo entienden, pero recibo la protección de parte de Dios. Mis hijos son guardados de parte de Dios. Son protegidos por Él. Amén. Y así en cada aspecto de nuestra vida. A veces parece que las cosas no van bien, pero es entonces donde yo tengo que, más que nunca, decirle, Señor, tome la dirección del problema que yo tengo. Ojalá que esta palabra sirva para su vida y pueda renovar usted las fuerzas en su corazón y pueda levantarse otra vez y seguir adelante en este camino. Porque a pesar de que es un camino difícil de seguir, se vuelve fácil si usted se acerca a aquel que nos conoce en nuestro corazón. Usted no va a tomar por sorpresa a Jesús en ningún momento. Por eso dice que Él padeció todas estas cosas. Sufrió, vivió, igual que nosotros. Entonces Él conoce nuestras debilidades y conoce las fallas que usted va a tener y las caídas que va a tener. Pero también le está esperando para que usted se levante y para seguir adelante. Que el Señor le bendiga en este día, que el Señor le guarde y pueda usted guardar y atesorar esta palabra. Para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria y el de mí tenga su misericordia. Amén.